Ok, buenos días. Vamos a continuar con este repaso que estamos haciendo de Gálatas. En esta oportunidad voy a leer y los hermanos que están aquí van a enseñar lo que Dios les ha mostrado en este tiempo con respecto a lo que eh, hemos estudiado. Entonces voy a leer Gálatas desde el capítulo 4, versículo 21. Gálatas 4:21. ¿Ok? Entonces dice, díganme los que quieren estar bajo la ley. Obviamente es la ley mosaica, ¿no? ¿No han leído en la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Uno nació de la esclava y el otro nació de la libre. El hijo de la esclava nació según la carne, pero el de la libre nació por la promesa, lo cual es una alegoría, porque estas dos mujeres son realmente dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es como Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y ese monte corresponde a la Jerusalén de ahora, porque ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Pero la Jerusalén de arriba, la cual es la madre de nosotros, de todos nosotros, esa sí es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no has dado a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no has tenido dolores de parto, porque más son tus hijos, los hijos de la que está desolada, de la que está sola, que los hijos de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero así como sucedió antes, en que el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora pasa. ¿Y qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre. ¿Ok? Muchas gracias por escuchar. Ahora vamos a escuchar a los hermanitos que están aquí. Cuenten qué vieron en esa, qué retrospectiva les dio. Esta es una comparación claramente entre la libertad que tenemos por fe y la esclavitud que nos dan vivir bajo las leyes mosaicas, ¿verdad? Y creo que esa es la comparación para que entendamos lo que es ser libre y lo que es ser esclavo, seguir siendo esclavos.
Es lo que a mí me quedó de esto. ¿Ok? A mí me quedó cómo fuimos libres, qué nos hizo libres para que tomemos decisiones. ¿Somos hijos de la esclava o somos hijos de la libre? ¿Qué nos dio la libertad como para que sigamos siendo esclavos de las cosas del mundo? El sacrificio fue inmenso y fue perfecto. Y el Señor nos hizo con voluntad para que escojamos. Sigo siendo Ok. esclava porque no puedo seguir un pedacito esclavo y un pedacito libre. No, o soy libre o soy esclavo. Porque como decía la ley, si me circuncido, entonces cumple toda la ley, o entonces no la cumpla toda, o qué, o a pedacitos no. Ok, pero mi pregunta, tengo una pregunta. Eh, ¿Qué significa que seamos hijos de la libre? ¿Quién es la libre? La libre, o sea, aquí está hablando de dos puntos, la religiosidad, ¿sí? Y está hablando de conocer a Jesús. Todo el contexto viene de Abraham, de la fe, de ser salvos por medio de la fe en el sacrificio, bueno, y lo que todo con lo que contextualizamos y entendemos hoy, ¿sí? Jesús resucitado, la fe al nuevo pacto, lo que estudiamos, y obviamente ser esclavos de la, esclavos no, ¿cómo es? Hijos de la esclava, pues, es simplemente estar sometidos a la ley, a los preceptos, al dominio, a creer que nosotros somos los que nos ganamos a Dios. ¿Sí? Ese es el punto, que el punto es entender que no somos, que no debemos ser religiosos, fanáticos religiosos. Lo que hablábamos hace un rato, llámese como se llame, por ejemplo, respetando los conceptos, no solamente católico, también puede ser, hoy día se ha despertado mucho ese concepto religioso de naturalista, ¿sí? Como el yoga, una cantidad de cosas porque creemos que somos mejores o más espirituales con todo esto, ¿sí? Entonces, son todas aquellas cosas que nos hacen pensar que evolucionamos, que somos mejores. Por eso, no, es conocer a Cristo. La libertad está en conocer a Jesús, la verdadera libertad, el verdadero camino, ¿sí? A través de la semejanza de, obviamente, Abraham, que es el padre, o sea, la fe, el creer con fe, el actuar en pro de la fe, ¿sí? O sea, ese es el Ok, punto. pero No sé. por qué no nos limitamos a lo que... Enséñeme con lo que está diciendo lo que acabamos de leer. Por ejemplo, en el versículo 24 dice, estas dos mujeres son los dos pactos. ¿Qué Ajá. significa esto de cuáles son, que estas mujeres son dos pactos? El hijo de la Eh, promesa es la libertad. Sería Sara y Agar, entonces la libre sería Sara. El hijo de la promesa. ¿Cómo? Hijo de la promesa es el libre. Sí, pero Y, ¿por Estamos qué? hablando de Sara y de Agar. Ok, ajá, pero ¿cuál? ¿De qué estamos hablando? Ok, ¿qué significa que uno de los dos pactos proviene del monte Sinaí? ¿Qué es eso? El momento en que Abraham fue a sacrificar a Isaac, Ujú. ¿Cómo? cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, Ah, no, está hablando del monte Sinaí. Pacto de Moisés. Eso es Moisés. Moisés. Ahí fue la ley, cuando hubo la ley escrita en piedras, Ajá, la ley escrita en o sea, piedras. la ley Entonces, mosaica. eso es Sí. Agar. Ok, Sí, es Agar, la de la esclavitud. ok. Ahora sigue diciendo que esa da hijos para esclavitud. ¿Eh? Ok, y dice que esa corresponde a la Jerusalén actual. ¿Cómo así que corresponde a la Jerusalén actual? Jerusalén no era la capital de Israel. Cuando hablamos de la Jerusalén actual, estamos hablando de la Jerusalén de arriba, la nueva Jerusalén, No, aquí no dice eso. por Porque la aquí dice ley. que
que esa Jerusalén actual está junto con sus hijos en esclavitud. La Jerusalén de arriba no dice que es esclava. La Jerusalén de arriba, dice el 26, es madre de lo que es libre. Por eso, porque Bueno, la Nueva Jerusalén, Jerusalén, ay, perdón, sigue mía. que la Jerusalén es la que se refieren aquí son los que siguen bajo la ley, siguen esclavos de la ley. Y los libres son los que somos hijos de la promesa. La Nueva Acordémonos que Jerusalén es donde estamos nosotros, donde está su iglesia, ¿no? el contexto del libro, el contexto de todo el libro está hablando de algo simplemente y es someternos a la ley, a la esclavitud de la ley, de la cual fuimos librados, ¿sí? O haber creído por fe, ¿sí? Son dos cosas. Eso nos está hablando de dos pactos, de dos pueblos, ¿sí? El creer, el entrar a creer por fe, o dos, seguir siendo esclavos de Moisés, de la circuncisión y de todo eso, porque eso es la pelea que había, la pelea no sé llamarlo de esa manera, pero así lo llamo, la pelea que había en el momento con los Gálatas, ¿sí? La religiosidad, la esclavitud de la religiosidad, del fanatismo. Ok. Eh, Pienso un poco que es lo que hablamos la semana pasada, es un poco la secuencia de lo que hablamos la semana pasada acerca de justamente esa fe de Abraham, que es la que nosotros hemos, Uh -huh. hemos adquirido y es la que nos ha dado esa libertad de ser ok, ¿fe en lo que qué? le ¿Fe en prometió qué, a Claudia? Abraham, Ok, perdón, ¿fe en qué? la fe ¿Cuál la era fe la fe de Abraham? El En creer, Dios, en Dios, en creer en Jehová. claro, que iba a tener Todo el una pueblo de Israel descendencia, creía en Jehová. ajá, pero que Entonces, iba a tener ¿cuál era la una diferencia? ¿Ah? su descendencia iba a ser numerosa. Ah, muy Eso bien. era lo Entonces, que, la fe claro, de eso era Abraham es que le creyó, no creyó en Jehová, sino que creyó lo que Jehová le dijo en la de que, promesa, claro. exactamente, la promesa de que en él iban a ser benditas, o sea, en su descendencia, en su simiente iban a ser benditas las familias de la tierra. Ah, ok, ahora sí. Ujú, Entonces, ujú. esa promesa crea libertad porque no está regida bajo algo que yo tengo que hacer, sino bajo una promesa. Ahora entiendo. Por e- Entonces, Agar sí genera hijos de Ujú, esclavitud porque Agar, que es como laja, como piedra de laja, que es la... Ustedes saben que piedra. existe un Agar en Arabia. Hay un monte en Arabia que tiene agares porque son piedras como ujú. lajas. Bueno, eso es otra cosa. El punto del cuento es que estas personas en el Sinaí hicieron una promesa que nunca pudieron cumplir porque era imposible que la cumplieran. Por lo tanto, permanecieron en esclavitud durante tanto tiempo. Pero hay una Jerusalén actual que está en esclavitud. No dice que estaba, sino que está en esclavitud. ¿Eso qué significa? ¿Todavía está en esclavitud la Jerusalén actual? Sí, porque no creen en esa promesa, no creen eh, no Jesús. están bajo la fe, ¿no? O sea, aún siguen esperando ellos al Mesías. Ajá, ok, muy bien. Y entonces la Jerusalén de arriba, ¿por qué dice que es estéril? Porque aún no hemos llegado, porque aún los hijos de Dios no han llegado allá arriba. Ajá, ok, ok.
Bueno, entonces ahora sí entiendo por qué el 28 empieza con así que hermanos y el 31 empieza con así que hermanos. Somos hijos de la promesa. Exactamente. Entonces, como la promesa era que en él, en Abraham, serían benditas todas las familias de la tierra, entonces yo soy bendito porque soy parte de las familias de la tierra. Ahora, ¿qué pasa con nosotros y con las personas afuera? ¿Qué pasa? Tenemos una diferencia, ¿no? ¿Cuál? Gigantesca. Pues nosotros ya fuimos elegidos, ya estamos sellados con el Espíritu del Señor y ya no estamos bajo la esclavitud del pecado. Somos libres. A nosotros ya Y nos alcanzó la promesa. esa libertad, ¿cuánto cuesta? ¿Cómo es esa libertad? Pues es la libertad de no seguir siendo esclavos del pecado y de las cosas del mundo. Es agradar a Dios, creer en Él, confiar en Él, creerle a Él. Somos libres, como hijos de Dios. Ok. A ver si, ¿cómo se llama? Porque es que esta porción me recuerda algo. No sé si a ustedes les recuerda lo mismo en Juan en el capítulo 3. ¿Recuerdan aquel encuentro con Nicodemo? Sí, El Señor le dice a Nicodemo que él, primero que todo, le da un nombre, le dice Rabí, pero luego le dice que él le dice que cómo es que él puede enseñar si no tuviera Dios con él. El Señor le dice, mira, es que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dice en Juan 3:4, ¿cómo puede un hombre volver a nacer si ya es viejo? ¿Acaso es que alguien puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Entonces Jesús le dijo a Nicodemo, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede ver en el versículo 3, en este versículo 5 no puede entrar en el reino de Dios. Y entonces le dice en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te escandalices con que te diga que te es necesario volver a nacer. ¿Qué tiene esa porción en la cual el Señor estuvo diciendo estas cosas con esto de el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, el espíritu? La criatura es, no es, ya ¿Cómo? no se de la carne, sino del espíritu. Entonces, por fe, ya somos nuevas criaturas. Acércate el yo, teléfono porque el se le micrófono porque no se escucha. Ah, se oye ya, como cortado. ok, tengo el abaniquito aquí cerca. No digo que somos libres porque ya fuimos, ya tenemos el espíritu del Señor en nosotros. Ya no somos de la carne, sino del espíritu. Ok, Ok. ¿qué tiene que ver con Juan Ah, 3? Somos nuevas criaturas. o sea, es- en la enseñanza nos explicaste que somos libertos de muchísimas cosas.
que seguimos aferrados a cosas que aún no hemos querido desechar, que debemos desechar. Fuimos libres del pecado, del temor, de la corrupción, de las tradiciones, de varias cosas se enumeró en esa enseñanza. Sí, pero ¿qué tiene que ver con Juan 3? Ok, pues ¿O quién? Ok, entonces, de acuerdo con Juan 3, todos nosotros fuimos nacidos según la carne. sí, Y ojalá nos acordáramos de cuando nosotros nos burlábamos de aquellos cristianos que habían a nuestro alrededor y los perseguíamos y les decíamos las cosas tontas con las que nosotros hoy nos quejamos que nos dicen. Y no nos acordamos que todos nosotros nacimos según la carne y todos nosotros vivimos en la misma esclavitud de aquellos que hoy nos persiguen y que nosotros antes perseguíamos a los que ya habían nacido según el Espíritu. El Señor se lo explicó muy bien a Nicodemo. Nicodemo, todos nacen condenados, todos nacen en la carne, todos nacen pensando que se puede tener la salvación, la libertad desde su propia fortaleza, desde la carne. Pero nadie puede entrar en la Jerusalén de arriba del reino de Dios si no nace del Espíritu. Eso es lo que dice aquí. Nosotros nacimos del Espíritu. Según el Espíritu de Dios, hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas. Así que debemos entender que vamos a ser perseguidos tal cual como nosotros, cuando vivíamos en la carne, perseguíamos a los que estaban en el Espíritu. ¿Ustedes creen que esto Pablo se lo inventó solo? No, 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 no. Esto viene de atrás. El Señor Jesús le enseñó muchísimas cosas a mucha gente como para que la gente no entendiera. Ahora, solamente les quiero hacer un recorderis. ¿De dónde era Nicodemo? ¿Qué era lo que hacía Nicodemo? Hola. acá estamos. ¿Qué hacía Nicodemo? No digan que no se acuerdan qué hacía Nicodemo. Juan 3, capítulo 1. ¿En serio? Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ah, era un hombre de los del Sanedrín. ¿Quién estaba aprendiendo en el tiempo de Jesús en el Sanedrín? Junto a un hombre que se llamaba Gamaliel. ¿Quién estaba aprendiendo en ese tiempo? Pablo, Pablo. Muy bien. Las cosas se conectan. No es que Nicodemos no hubiera escuchado la enseñanza y tampoco es que Nicodemos no hubiera entendido después de que terminó de hablar con el Señor lo que Jesús le había enseñado. Y no es que un personaje como Pablo no hubiese hablado con personas como Nicodemo, quien les explicó seguramente esto es lo que ha dicho Jesús, ta, 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 ta. ¿Y por qué razón Pablo escribe en Gálatas algo como el que es nacido de la carne y el que es nacido del Espíritu? Eso no salió porque Pablo era la gran maravilla, es porque el Espíritu Santo le volvió a recordar lo que ya Dios le había dicho antes de que él fuera creyente cuando él había nacido según la carne. ¿Y qué era lo que él hacía cuando estaba en la carne con respecto a los que habían nacido en el espíritu? Los perseguía. Ah, carambas, es igual a la misma palabra que aparece en el versículo 29. El que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu.
Vea pues, todo tiene su cuento. Ya aparecieron las llaves. Ahora, el versículo 30, ¿cuál es la enseñanza que tiene para nosotros? Pues aquí el versículo 30 dice, Los más que herederos dice él, No, no, no me digas lo que dice, dímelo para mí, enséñame. somos por- herederos. porque si somos hijos de la esclava no somos herederos, los que somos hijos de la promesa somos los que vamos a heredar. ¿Cuál es el verbo principal de eso? Ser, Ujú. ¿Recuerdan quién dijo esto? Echa fuera a la esclava y a su hijo porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Pues Sara. Sara le dijo a Abraham, echa fuera. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer con ese marco de esclavitud que hay en nuestra carne? echarlo fuera. Ay, qué vaina. Porque mientras no echemos afuera eso que nos esclaviza, pues obviamente no vamos a poder tener libertad. Que no Muy hemos sencillo, decidido, no hemos decidido desechar esas cosas. muy sencillo. Echa fuera todo lo que te esclaviza, porque si no echas fuera lo que te esclaviza, jamás vas a poder vivir con libertad. Muy sencillo. Así que el resultado es que nosotros somos hijos de la libre. No sé por qué razón queremos meternos en esclavitud. Así que aparece el capítulo 5. Estén firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no se sujeten otra vez al yugo de esclavitud. Yo, Pablo, se los repito. Si se circuncidan, perdón, Cristo no les será de bendición. Le vuelvo a testificar a todo aquel que se circuncida, que si lo hace, así como está guardando la circuncisión, está obligado a guardar toda la ley. Si se desligan de la libertad de Cristo, aquellos que quieren justificarse, tener justicia por la ley, entonces han caído de la gracia de Dios. Porque nosotros, por el Espíritu, tenemos la esperanza cierta de la justicia de Dios. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión vale nada. Lo que vale es la fe que obra por el amor. Hombre, ustedes corrían bien. ¿Quién fue el que los estorbó? ¿Quién les puso a ustedes un obstáculo para que no obedecieran a la verdad? Esta persuasión de no obedecer a la verdad no viene de Dios. Y un poco de levadura leuda toda la masa. Si empiezan con la circuncisión, tienen que guardar todo lo demás. Si es ese poquito, va a llegar al 100%. Así que yo confío con respecto a ustedes y confío en el Señor, que no van a pensar de otra forma. Pero el que los perturba, el que les coloca estorbo, va a llevar la sentencia.
quien quiera que sea. Ahora, si yo aún todavía predicara la circuncisión, ¿por qué todavía me persiguen? Ahora, si yo predicara la circuncisión, pues les hubiera quitado a ustedes el tropiezo que significa la cruz de Cristo. Por eso me persiguen. Porque yo les digo que sigan la cruz de Cristo. Ahora ellos, ojalá que se mutilasen todo. Nosotros, hermanos, fuimos llamados a ser libres. Pero la libertad no se puede usar como ocasión para la carne y todo lo que nos esclavizaba, sino para servirnos unos a otros por amor. Porque toda la ley en una sola frase se puede resumir. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que es muy diferente a lo que hacemos nosotros. Nos mordemos y nos comemos unos a otros y si podemos, consumimos al otro. Ok, versión libre de Luis Carlos con respecto al pasaje, pero es el sentido de lo que aparece. Cuénteme acerca de por qué firmes en la libertad. ¿Por qué dice que hay que mantenerse firme en la libertad? Es Que, ay, perdón, sigue mía. dale, mami. Es que si no nos mantenemos esa palabra firme, es porque vamos a encontrar muchos, o hablemos de personas que nos van a perturbar, que nos van a persuadir, que nos van a hacer tambalear. Entonces, si no estamos firmes, arraigados, pues nos dejaremos perturbar y persuadir. Ok, ¿ahí qué dice? Dice en el versículo 29 que los que son según el Espíritu van a ser perseguidos. Así que como vamos a ser perseguidos, o sea, vamos a tener, ¿cómo se llama eso? Confrontación o vamos a tener personas que nos van a atacar. Sí, Obviamente la manera no es atacarlos, sino mantenerse firmes. sí, que es la única Ok, forma. espérenme un segundo. Ok, entonces, ¿en qué estábamos? Perdón. En mantenernos firmes porque vamos a encontrar ataques, persuasión. Ujú. Entonces, los ataques vendrían ¿en qué forma? Contra nosotros por nuestra fe. El ataque, sí, el ataque primeramente es a la verdad, a la palabra, al Señor, y luego a nosotros. Ujú. Y a nuestra libertad, porque todos quieren esclavizarnos a que hagamos ciertas cosas para poder entrar o no entrar, digamos, un ejemplo, a una congregación tenemos que hacer, nosotros no Ah, tenemos, sí, te toca, tienes que hacer esto y aquello. exacto, Entonces, igual. ¿cómo es que perturban? Pues ¿Cómo dice que perturban es perturban? cuando te toca hacer algo, Ajá. cuando tienes que hacer algo. Ok. Pregunta. Dice estar firmes en la libertad, pero también dice no estar sujetos al yugo. ¿Quién? ¿Quién no debe estar sujeto al yugo? Nosotros, No, no digan nosotros. No, nosotros, no. Si tenemos libertad, realmente no podemos estar sujetos al yugo. Eso es lo que significa echar fuera a la esclava.
Significa, ¿por qué te quieres volver a colocar bajo el yugo de esclavitud? ¿Por qué te quieres circuncidar? ¿Por qué tienes que ir a la esquina? ¿Por qué te tienes que, no sé, poner corbata para predicar? ¿Por qué tienes que hacer tal cosa? ¿Por qué tienes todo ese montón de cosas? Usar falda. Tienes que usar falda larga, tienes que ir a hacer una y tienes que pasar por esto y tienes que ser perfecto, y tienes que, etcétera, etcétera. Tenemos que, Cuidado, porque con un poquito, no, pero es que aquí no te obligamos a hacer nada así, claro, pero si no lo hago, no te va a gustar, ¿cierto? No, porque es que todos nosotros hacemos eso acá. Ok, ujú, escuchen el dicho. Con un solo poquito de levadura, tú leudas Leudas toda la masa. toda la masa. No te van a persuadir de quedar bajo el yugo de esclavitud con cosas muy grandes. Lo único que estaban diciendo los judaizantes era, oye, pero ¿qué tanto es que te cortes el prepucio? Es un pellejo que no sirve para nada, hombre. Y con eso ya quedas hecho. Él les está recordando un poco. Ustedes ceden a cualquier cosa que los vuelva a la esclavitud de antes y ese poquito los va a llevar a ser esclavos completos. Porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Ahora, ¿por qué debemos vivir así? Porque vamos a padecer persecución. Pueden tenerlo por absolutamente seguro. La persecución va a ser de muchas maneras sutiles, falsas doctrinas, cambios en la verdad, un poco más fuertes, los van a sacar de las iglesias, los van a poner en el escarnio público, les van a decir que ustedes son ladrones, les van a poner todas esas cosas, se las van a decir. Y después va a ser peor. Después la persecución será más física y entonces lo que va a pasar es que los van a colgar, los van a encerrar, los van a apalear y no se les haga nada extraño porque así fue con Jesús. El único punto es que aunque ellos hagan toda esa persecución, lo que nunca les podrán quitar es la libertad de decidir el no pecar. sí. La única cosa que no podemos perder es la libertad que tenemos. No, es que no se lo pueden quitar ya. La gran pregunta es, porque hablamos mucho de la libertad y hablamos, ¿qué es la libertad? O sea, entendemos el principio de la libertad. ¿Qué es la libertad? Para, o sea, listo, sí, no caer en la religiosidad, no caer en... ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la libertad? No. La Pero pregunta me la... estás preguntando o estás haciendo una introducción porque vas a definir la libertad. No, o sea, yo tengo, o sea, yo conozco a mi punto la libertad de acuerdo a lo que la palabra de Dios me dice, pero la pregunta es que todos hablamos de una libertad acá y de la religiosidad. Por eso, Sí, o sea, cada uno, te estoy haciendo te pregunto, ¿tú estás haciendo la pregunta porque vas a contestar lo que significa la libertad o no, porque no, quieres saber lo que es la libertad? porque quiero saber qué opinión tiene cada uno frente a lo que cree. Gus, estás en la Cada moto, ¿cierto? grupo religioso y cualquier grupo religioso. Pero, Gustavo, estás en la Luchito, él dice que él quiere saber tu concepto. Es una ¿Yo? pregunta. El Eso no, concepto eso de Sí, no es cada un bueno, uno, lo concepto. del Señor. pero qué opina cada uno. La libertad es poder decidir. Eso es libertad. Es que tú tengas la posibilidad de decidir, que tú puedas tomar una decisión. Esa es la libertad. ¿Usted no ha escuchado la palabra libre albedrío? Uno puede tener albedrío, pero no significa que sea un albedrío libre. ¿Cuándo es libre? Cuando tú tienes opciones con las cuales tú puedes tomar una decisión. Claro, Lucho. Okay. A lo que voy yo es, no es que cuál es la definición de Lucho. Yo sé que Lucho también No, es... esa es la definición normal de la ¿Qué libertad. opina cada uno a su concepto?
Más o menos, pero también lo Gustavo, sacan bien. Gustavo, es que se te oye muy mal. Con razón, no, acá entre una. Entonces, mire, la intención no es que diga Lucho, pues yo tengo mi opinión, yo sé que Lucho tiene su opinión. Lo que No entiendo nada, Gus. Es que no, Gustavo, no se te entiende, Gustavo, no te Gustavo. entiendo absolutamente nada. No, me excusan porque algo se está pasando. Claro, y ahora pues, este celular se me está dañando. No, listo, lo sigo ¿Estás en la escuchando. moto? No, Mm, no, parece que son los celulares que me están dañando. ok, escúcheme bien. Listo, no, hágale, hágale. Ya. Dice ahí la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Somos libres por la promesa de Dios a Abraham de que Él nos haría libres del pecado. Y como dice Patricia, la vez pasada leímos que teníamos, de acuerdo con lo que dice, por ejemplo, en Romanos, somos libres del pecado. En Romanos 8 dice que somos libres del temor, somos libres de la corrupción. En Corintios dice que de las tradiciones y de las filosofías. En Gálatas dice que de las prácticas religiosas. Y aquí en Gálatas vuelve a decir en el capítulo 4 de los falsos dioses. Acabamos de verlo la semana pasada. Entonces somos libres en el sentido de que no tenemos por qué tomar las decisiones que ellos dicen porque Cristo nos hizo libres precisamente de todas esas cosas. Ahora, la libertad implica que yo puedo decidir vivir en esa libertad o volver a estar sujeto al yugo de esclavitud. Entonces Pablo dice, yo espero, yo confío, versículo 10, yo espero que ustedes no penséis, no piensen en las cosas que son de lo de antes, de la esclavitud, de que ustedes tenían que hacer una cosa, de los días de la semana, de los meses del zodíaco, de las estaciones de los años, etcétera, y de todas las cosas que tienen que ver con una vida en esta tierra que es la Jerusalén actual. ¿Qué es la Jerusalén actual? Ahí lo dice muy claro. La Jerusalén actual que está en esclavitud, esa Jerusalén que vive según la ley de la carne. Yo en mi carne puedo justificarme. Eso es lo que él dice aquí. Los que por la ley, el versículo 4, los que por la ley se quieren justificar. Entonces, yo puedo querer justificarme por la ley o yo ya soy justificado porque Dios me justificó por la fe y por eso tengo justicia, dice en el versículo 5. Aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Entonces, yo puedo vivir en la justificación por la ley o puedo vivir en la justificación por lo que ya Cristo hizo por mí, la libertad con que Cristo me hizo libre. Yo tengo la posibilidad de decidir. Entonces, yo obedezco la verdad o, obedezco a la mentira, a la esclavitud. Cualquiera de los dos, eso es libertad. Libertad es poder elegir. Nosotros fuimos llamados a que seamos libres, a que usemos la libertad de Cristo. Eso es lo que dice ahí. Y estar firme con esa libertad, ¿no? Tener la suficiente firmeza en esa decisión que hemos tomado. Exacto, no moverse de esa decisión. Y algo importante que también vimos es, ¿y cómo me mantengo firme? Es estar enfocados en la verdad, con la mente enfocada en la verdad. Ujú. Porque si yo ando con mi mente, con mis ojitos y con todo enfocado en las cosas del mundo, pues a ver, de firmeza no voy a tener nada.
Exactamente. Hay que obedecer a la verdad. Eso dice en el versículo 7. Donde pregunta que quién nos estorbó para seguir obedeciendo la verdad. Imagínate quién nos persigue, siempre hemos sido perseguidos. Y, y también habla este capítulo del, del servicio, amor, ¿no? El servicio a los demás. Nos recuerda eh, el nuevo mandamiento, amarte, amar a los demás como a ti mismo, amor. Ujú. Así es. Acá me Así que escuchan sí. mejor, ¿o no? Sí. Así Entonces que yo si creo uno que usa la libertad de Cristo y permanece firme en la libertad de Cristo, uno sirve a los demás por amor, no por algo que reciba, no por algo que deba hacer. Yo no sirvo para que las personas puedan decir que yo soy cristiano. No sirvo porque tengo que ganarme un puesto dentro de la iglesia. No sirvo porque tengo que entrar ¿cómo se llama? A la Jerusalén que viene de arriba. No, ya la Jerusalén que viene de arriba será llena cuando el Señor establezca que debe ser llena. Ya nosotros sabemos cuál es la Jerusalén que viene de arriba porque ya lo estudiamos en Apocalipsis. Entonces, nosotros podemos resumir todo esto, esta porción, en que estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, es obrar, hacer las obras en la fe por el amor de Dios, que es obedecer a la verdad, de manera que amemos a los hermanos o amemos al mundo, a todo el mundo, los amemos sirviéndolos. No es solamente decir te amo, sino servir con amor a los demás. Eso es lo que dice la Biblia. Ah, pero es que esos que engañan a las otras personas, esos que hacen esto, esos que hacen lo otro, esos que, lo que dice el Señor a través de Pablo aquí es, miren, eh, ellos tienen quien los juzgue. ajá, sí. Lo que él dice es, el que los perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea pastor, sea maestro, sea lo que le dé la gana, sea el título que quiera colocarse, llevará la sentencia por colocar estorbo a la libertad con la cual Cristo nos hizo libres. Nosotros no tenemos por qué juzgar ese tipo de cosas. Ese no es nuestro problema. Es problema de esa persona con el Señor. La va a pasar terrible, sí, pero podemos decirle, claro, podemos llamarlo y mostrarle que sí, pero quien va a juzgar eso, quien va a sentenciar eso, es el Señor, no nosotros. Claro. Es que a nosotros no nos corresponde juzgar, nos corresponde es amar y servir. Así es. Y no Pero, o más. sea, la verdad es que lo hacemos todo el tiempo. O sea, es cierto, Sí, eso es verdad. teóricamente tenemos que hacer, pero lo hacemos todo el tiempo. Ajá. Bueno, Ahora, aquí me escuchan bien, sí me escuchan bien. No, mm, señor. no, No me escuchan bien otra vez, Un poco nada. mejor. pero no, Pero nítido, claro y no se te escucha. yo creo que el celular. Que yo les preguntaba ahora, que les decía, no al uso, yo sé que no me entiende y, en fin, No y se te entiende. no, no, lo Oye, escucho pero aquí. es raro porque se te estaba, al principio cuando estabas sentado ahí con tu gabán negro, se te escuchaba perfecto.
No, es que Lucho, la verdad me ha caído este celular como 20 veces ya. Ahorita volví a Ahí ya se te está escuchando bien, ahí ya. el problema de este aparato. ¿Qué le digo yo? No, si la pregunta mía ahora no era para Lucho, sino para todos en general, porque quería escucharlo cada uno de ustedes, para ustedes, ¿qué es la libertad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la verdad? O sea, no para mí, no es que yo tenga duda o no, ustedes qué es la verdad, porque es muy fácil hablar de la libertad, hablar de la verdad de Cristo, pero ¿qué es? La verdad es qué es, de acuerdo a lo que creen, porque a lo que creen, lo que creen, porque si vamos a cualquier grupo religioso, ahorita más de uno está reunido, entre y todo el mundo le habla de paz y de libertad. Ya es que yo soy libre, no, es porque, bueno, para esto que realmente es lo que creo, porque el ser humano, por lo que cree, por eso vive. ¿Por qué vivimos? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la libertad? Es una pregunta que tal vez no digamos que respondamos ahora, pero analicémoslo a nuestro interior, a nosotros mismos. ¿Qué es la paz? ¿Qué es la libertad? ¿Ve qué es la libertad? ¿Qué es la verdad? ¿En qué creemos? ¿Para qué? Por eso vivimos. Ah, ya. Es que, bueno, ya Gus acabó. Yo pienso que también en esas enseñanzas estuvimos mirando que era muy claro que hay la libertad de la carne, que es muy diferente a la libertad de Dios, ¿no? La que Él nos da. Entonces podemos confundir eso. Entonces hay que tener muy presente eso. En la carne yo soy libre de si me quiero ir a rumbear, si quiero mentir, si quiero engañar, si quiero hacer cosas incorrectas que no le agradan al Señor. Y la libertad de Dios es, por ejemplo, tú no puedes congregarte aquí si no usas falda. Pero si yo quiero escuchar la palabra del Señor, si yo quiero estar en esta congregación, ¿cómo así? Y luego es que el Señor me prohíbe que use pantalón y use falda y use, o sea, y el Señor me hizo libre. Y las congregaciones tienen muchos mitos, muchas tradiciones. No puedes entrar aquí si no haces esto y no puedes hacer acá si no haces aquello. Y para poder participar acá tienes que cumplir una cantidad de cosas. Sí, porque eso estás diciendo, o sea, no, de pronto el concepto más extremo es la falda y el pelo y el color, bueno, pero hay grupos religiosos cristianos y algunas congregaciones que no tienen ningún problema con eso, pero se caen en otros extremos, en otros puntos, en otros hermetismos. Ahora, Pero hay una cosa que quiero recalcarles. Recuerden bien lo que vimos. Él dice, ¿quién los estorbó? ajá, Corrían bien, pero ¿quién los estorbó? Ahora, esa palabra estorbó es una palabra que me quedó sonando de la vez pasada cuando el tío habló de fascinación. ¿Quién los fascinó? ¿Recuerdan la palabra? ¿Quién sí, los sí, fascinó para que no cumpliesen con la verdad? Eso ¿por qué razón es tan importante? Y yo vuelvo a traerlo a colación. Es que muchas veces esas cosas como las que recuerda Patti, no son las más importantes, son esas sutilezas con las que quieren convencer a las personas, porque era una sutileza simplemente circuncidarse. Para Pablo, que ya estaba circuncidado, hombre, hay que tanto es que se quite el prepucio. ¿Cuál es el problema? Es una sutileza. Ok, Ahorita hay mismo, sutilezas hoy en día también. Entonces yo uso la palabra de Dios como yo quiera, yo le muestro la palabra de Dios como yo quiero, no es como ahí dice, yo creo que esa palabra lo que significa es otra cosa, y entonces yo creo que tu salvación depende de no sé qué otra, y ojalá que cuando llegue el rapto tú subas porque si no, no es qué cosa, y etcétera, etcétera. Un montón de pequeñas cositas
hay que recordar siempre que un poco de levadura leuda toda la masa. Cualquiera que se infecte o que se infeste por cualquiera de las cosas que sucedan, infectan a los demás alrededor. Acuérdense del ejemplo de la manzana podrida. Manzana podrida puede dañar a los demás, no, no necesariamente es aún. Entonces, bueno, terminemos aquí y te damos gracias, Dios eterno, por lo que tú nos has dado, por la ganancia, Señor, de ver tu palabra. Nos extendimos hoy un poco, pero tú sabes que era importante que lo habláramos. Entonces, a ti te damos el honor y la gloria por nuestras vidas, por la libertad que conseguiste para nosotros y por poderlo hablar, por poder, no sé, hasta bendecirnos mutuamente con lo que tú nos has enseñado. A ti sea el honor y sea la gloria, Dios, por los siglos de los siglos. Por siempre así sea.